Saludos a todos, bienvenidos a nuestro episodio 22 del libro de los Hebreos y vamos a continuar hablando sobre esta situación. Tenemos aquí más temas surgidos del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El tema que tenemos aquí es esta palabra, diligencia. Cuando el texto, que en el versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, esa frase, con más diligencia, ¿indica acaso que los requisitos del Nuevo Testamento son más exigentes que los del Antiguo Testamento? Miren, tal idea se contrapone a nuestro pensamiento normal. Podríamos preguntar, ¿acaso no contiene el Nuevo Testamento más gracia que el Antiguo Testamento? ¿No fue Dios más estricto bajo el Antiguo Testamento de lo que es bajo el Nuevo Testamento? Estas preguntas parecen reflejar la actitud general de los que son lectores casuales de la Biblia. Lector casual de la Biblia es aquella persona que mira la Biblia y la lee como si leyera cualquier otro libro y no le da gran importancia. Los lectores de la Biblia, los que nos interesa investigar en la Biblia sobre el destino final de nuestras almas, actuamos, creo yo, que actuamos con mayor diligencia. Por eso, esos lectores que son casuales de la Biblia, quizás estas preguntas surgirán en sus mentes. La enseñanza del versículo 1 es contraria a esa idea popular y antibíblica. A los predicadores, a menudo, se nos amonesta tanto desde dentro como desde afuera de la iglesia, por no ocuparse o por no hablar mucho de la gracia. Sin embargo, el peligro aparente es que las personas que enfatizan la gracia se están distanciando de poner atención a la justicia de Dios. Por supuesto, un lector casual dirá, no, es que yo me apego a la gracia de Cristo, y si Cristo dijo que vino a morir por todos los pecadores, yo soy pecador, entonces estoy salvo. No es así. Hay que tomar en cuenta la gracia del Señor y también la justicia de Dios. Ambas cosas se compaginan. Yo no puedo decir que soy salvo solamente por creer que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo sé que soy salvo cuando, aparte de creer esto que acabo de mencionar, también realizo las actividades que Jesucristo me ordena que debo realizar para que en realidad mis pecados sean perdonados. O sea, no basta con creer intelectualmente, sino que hay que llevar a cabo ciertos actos que son necesarios. Así que, lectores suaves de la Biblia, no les importa profundizar. A nosotros sí nos interesa. Si nuestro énfasis en la gracia minimiza la justicia de Dios y el castigo del infierno, entonces, ¿no acaso somos como los atalayas que no advierten contra la destrucción inminente? Si usted conoce Ezequiel 33, del 1 al 9, recordemos ahí cuál era la función del atalaya: avisar de los peligros existentes. Esa es en realidad la función de los predicadores en la actualidad de la Iglesia de Cristo. Avisar de los peligros que atañen tanto a personas que son ateos como personas que son creyentes de algunas de las sectas religiosas y que no han profundizado, que prefieren seguir las instrucciones que sus guías religiosos les dicen, les enseñan, pero ahí se acaba su conocimiento. No profundizan más en investigar qué es realmente lo que Cristo quiere de mí. Así que el predicador que únicamente
entretiene a sus oyentes contándoles cuentos, con aplausos, con música, con instrumentos musicales, con brincoteos, con alegría externa. De semana a semana hace esto. Bueno, sí, hace de la vida algo que no es. O sea, la vida para muchos simplemente es placer y jocosidad o alegría. Ahora, ¿es el cristianismo verdadero aquel que se ve con mayor rigurosidad en el Nuevo Testamento, o los que vemos con mayor rigor en el Nuevo Testamento? Ciertamente ese es el cristianismo. Y la sabiduría sugiere que con más privilegios y bendiciones viene un mayor castigo por la desobediencia. Pedro declaró que cuando los cristianos regresan a sus pecados, habiéndose ellos limpiado o escapado de las contaminaciones del mundo, el postrer estado es mucho peor que el que habría sido sin la conversión anterior. Lea usted el párrafo de 2 de Pedro capítulo 2, 20-22. Esas contaminaciones tienen que ser pecados. Habiendo escapado de los pecados, insinúa que uno ha sido salvo de sus efectos eternos. La respuesta de que tal persona nunca fue realmente convertida es refutada aquí. Hebreos incluso menciona la imposibilidad de que algunos apóstatas sean alguna vez restaurados. Capítulo 6, versos del 4 al 6. ¿Es usted cristiano y está en peligro de caer en la apostasía de la cual no puede usted ser restaurado? Tenga cuidado. ¿Es usted cristiano y ha cometido un desliz, se ha deslizado? Bueno, siempre tiene usted el perdón del Señor si usted se vuelve a acercar a Él. Miren, mencionaba que en el capítulo 6 de Hebreos, versículos 4 al 6, hay la posibilidad de que algunos apóstatas ya no puedan ser restaurados. La condición miserable o mísera del apóstata endurecido puede colocar a tal persona en una situación irreconciliable ante Dios. Ese hecho tiene que ser encarado aún por el que cree que sus pecados son solo casuales, una casualidad. ¿Cómo reaccionará Dios ante mi pecado y juzgará mi corazón? En efecto, hay una frase que aparece en 10:31 de Hebreos. Dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El propósito de la ley necesita ser visto con relación al nuevo pacto. Cuando Jesús comentó acerca de ello en Mateo 5, 38 y 39, con relación a la enseñanza del ojo por ojo, no estaba ni refutando ni revocando la ley antiguo testamentaria, sino que lo que Jesús estaba era mostrando que el espíritu de sus discípulos no debía conducirlos a buscar venganza personal. No se pretendía que todo el sistema civil de justicia de la época en que el Señor estuvo aquí en la tierra, que fuera revocado, como ya Jesús lo había demostrado cuando sus palabras se mencionan en Mateo capítulo 5, verso 17 y verso 18. El espíritu del nuevo pacto no era, como se interpretaba, que era el antiguo, una mera ejecución de obediencia externa, sino una verdadera participación del corazón. Verá usted, en el antiguo pacto, usted llevaba su animal a sacrificar al templo. Los sacerdotes lo tomaban y lo revisaban y veían que el animal era agradable a Dios, sin defecto, lo sacrificaban y sus pecados del judío eran perdonados por todo ese año. Y era un ritual que se llevaba año con año. El cristiano no. El cristiano es una sola vez perdonado por sus pecados porque una sola vez murió Jesucristo. Aquel que se arrepiente
y que se bautiza para que sus pecados sean perdonados, no debe de estarse bautizando cada año, cada 2 años, porque cometió otra vez pecados. Simple y sencillamente, si comete más pecados, es que en realidad no entendió su cristianismo. O también es que tuvo debilidad y cayó. Pero eso solamente lo discierne Dios, cuando el individuo se inclina ante Él y le pide perdón y retorna, regresa. Y sus pecados vuelven a ser perdonados. Porque el perdón del Señor es infinito. Pero cuando el individuo ejecuta los actos correspondientes, que son arrepentirse, o sea, dejar de hacer el pecado, no volver a hacerlo. Así que esa forma de ejecución del Antiguo Testamento, de forma inapropiada, la habían interpretado los fariseos, porque el Antiguo Testamento así lo enseñaba según ellos. Así que cuando Jesús comenzó a sacar conclusiones para este principio, Él dijo que hicieran con los demás lo que se quería que ellos hicieran con una persona, diciendo, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7, verso 12. Cristo no estaba argumentando que sus enseñanzas fueran nuevas. Simplemente estaba dando la correcta interpretación de lo que pretendía la ley del Antiguo Testamento que defendían los fariseos y los saduceos en sus confrontaciones con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que causa el deslizamiento? Todo el versículo, los versículos del 1 al 4, capítulo 2, nos habla de esta situación. Vamos a dar su comentario. Miren, el peligro de deslizarse puede venir por varias razones. Primero, quizá algunas personas se deslizan de su vida cristiana porque no se dan cuenta realmente de la importancia de las verdades aprendidas. No le dan el valor adecuado. Cuando se abre la puerta al aprendizaje de la verdad que le puede salvar el alma, muchas personas hacen a un lado como algo sin importancia para su vivir diario ese aprendizaje. Ese aprendizaje constituye un camino muy peligroso a seguir. Pablo advirtió a Félix del serio problema que éste enfrentaba, razonando con él acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, según aparece dicha conversación en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 25. Félix deseaba un momento más oportuno para dedicarse a esos asuntos. Un tiempo oportuno u oportunidad nunca llega. La necesidad de arrepentirse del pecado nunca es fácil ni es por casualidad. Debemos aprovechar cada oportunidad para recordarles del juicio venidero a las personas extrañas que pecan. Yo aprovecho la oportunidad del YouTube, porque sé que no tan solo personas cristianas mirarán o oirán estas explicaciones. También habrá personas que no son cristianas. Así que Pablo utilizó el juicio venidero como la base para instar a las personas a obedecer. Pablo sabía que el día del juicio viene y que es una razón para tenerle miedo al Señor, tenerle temor al Señor, un temor respetuoso. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 y verso 11. Vamos a ver otra razón más. Una causa más para el deslizamiento la constituye el pensar que podemos ser perdonados de más pecados al estar bajo el nuevo pacto. O sea, pensamos en términos de cantidades. Leemos del diezmo que era requerido bajo el viejo pacto y pensamos, por dicha no tengo yo que vivir bajo ese sistema estricto y tener que dar tanto. La persona de esta época considera que es mucho dar el 10% de sus ingresos, así como el judío lo tenía como obligación. Y por eso en esta época, en la iglesia de Cristo, es muy rara la persona que da o que llega a dar
el 10% o un poco más. La mayoría solamente proporcionamos una cantidad X de lo que ganamos por semana. Porque cuando hacemos las cuentas y miramos las cantidades que ganamos, se nos hace mucho lo que vamos a dar como el 10%. Así que en realidad nuestras responsabilidades como cristianos son mayores estando bajo el Nuevo Testamento. La predicación del Evangelio al mundo requiere de más generosidad que para mantener un sistema judío. Ahorita explicamos por qué. En el antiguo sistema judío, el diezmo era obligatorio para sostener los levitas y los sacerdotes que ministraban en el templo, y que algunos de ellos también andaban buscando prosélitos. Pero piensen en la cantidad de población que existía en Jerusalén o en Palestina, donde los levitas y sacerdotes tenían su compromiso, su obligación con Dios de transmitir las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cuánto dinero se requería para sus gastos, para financiar sus gastos de evangelización en el Antiguo Testamento? Ahora comparemos cuánto financiamiento se necesita para que los cristianos del mundo, los que existimos, podamos cumplir con la gran comisión de ir a evangelizar por todo el planeta. ¿Cuánto necesita mi hermano evangelista que vamos a enviarlo a que predique, voy a decir una ciudad cualquiera, a Cali, en Colombia? O un hermano evangelista que lo enviemos a predicar a Londres, en Inglaterra. Son dos países con economías diferentes. La misma cantidad de dinero que se le dé a mi predicador, mi evangelista en Colombia, no le va a alcanzar a mi predicador o evangelista que esté en Londres, Inglaterra. Entonces, como son economías diferentes, los recursos que necesitará más el predicador que enviemos a Londres, Inglaterra, serían casi el doble o el triple de lo que se le proporciona a una persona que mandemos a Cali, en Colombia. O imaginémonos a un país africano, donde realmente el tipo de cambio es muy discutible. Un euro, un dólar en África tiene una gran cantidad, una gran repercusión. Así que, por eso decimos que no confundamos el sistema de predicación o evangelización de los judíos allá en Palestina, con la población mínima que tenían, con la gran responsabilidad que los cristianos tenemos de evangelizar el mundo. Por eso, hay quienes tratan de tener éxito y crecer en santidad mientras hacen lo mínimo. Proporcionamos lo mínimo para las obras de la iglesia. Jesús enseñó el gozo de recorrer 2 millas. Veamos esa ilustración en Mateo capítulo 5, verso 41. Si alguien te pide que lo ayudes con 1 milla, cargando tus cosas, se refiere al soldado que anda en campaña y cuando llega a un país conquistado, tiene todo el derecho de hablar con un ciudadano del país conquistado y decirle: hey tú, ayúdame a cargar mi equipaje. Y aquel que responde con palabras diciendo: no, yo no soy tu criado, el soldado es el que domina. Durante la época del Imperio Romano suceden estas circunstancias. Así que el consejo que Jesús da es: si aquel que te pide que le ayudes 1 milla, ayúdalo 1,5 millas o ayúdalo 2 millas. Miren, también Jesús enseñó que cuando hacemos todo lo que se nos manda, pues entonces seguimos siendo siervos inútiles. ¿Cómo cuando hacemos todo lo que se nos manda? Sí, porque el Señor nos manda a que hagamos algo, pero tenemos criterio propio para hacer mucho más de lo que el Señor nos envía a hacer. Lean ustedes, por favor, Lucas capítulo 17, verso 10. Entonces, ¿puede deslizarse un cristiano cuando piensa que lo que está dando es suficiente y no lo que Dios está pidiendo?
Por supuesto que sí se desliza. Vamos a ver otra razón más. Miren, muchos de los cristianos somos fácilmente atraídos a los placeres de esta vida, lo que podría ser una causa mayor para nuestro deslizamiento. Nuestros corazones pueden ser fácilmente ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de este mundo. ¿Cuántos cristianos no conocemos cuyas riquezas que han adquirido bien las gastan en placeres del mundo? Muchos. Miren, y como gastan en esos placeres del mundo, ¿qué clase de fruto llevan para Dios? Mínimo. Lucas capítulo 8, verso 14 es un buen tema de reflexión para usted. Vemos a muchos jóvenes en la actualidad que comienzan con un celo espiritual. Yo conozco bastantes, pero que nunca profundizan en su fe. Se deslizan, van resbalándose sin darse cuenta, a menudo en detrimento eterno de sus almas. Quiere decir que hay deslizamientos de los cuales uno puede retroceder. Claro que sí, puede uno arrepentirse, pero hay otros deslizamientos donde llevan a la perdición eterna. Cuando el placer nos aleja de Dios, nos perdemos, sin esperanza ante lo importante. Comenzamos a pensar, oh, no tengo tiempo de adorar a Dios, e inventamos excusas para justificar el placer que ahora ocupa nuestra atención. Platique usted con alguien que sepa que es cristiano y que sepa usted que gasta mucho tiempo, dinero y esfuerzo en placeres terrenales. Y a ver qué respuesta le da usted ante ellos, ante esta presentación. El Evangelio sigue teniendo poder para salvar. Romanos 1, verso 16. Quiere decir que, así como los apóstoles lo enseñaron en el primer siglo, si así lo enseñamos también en esta época, los resultados van a ser suficientes. No digo que tan milagrosos como en aquella época, pero van a ser suficientes. Tengo una experiencia muy bonita, mi esposa y yo. Cuando iniciamos nuestro plan de evangelización, en el primer año convertimos 35 personas, 33 personas, perdón. Tenía yo un colaborador, un ayudante, no menciono su nombre por respeto, y él y su esposa íbamos a buscarlos para que fuéramos a tocar puertas y enseñar el Evangelio. Pero ellos tenían otra mentalidad. En ese año en que mi esposa y yo convertimos 33 personas, ellos quizá convirtieron 5 o 6 personas. Y al principio me decía, cuando le enseñé, le dije, sí se puede. Me decía, eso es imposible. Dice, ningún predicador ha convertido tantas personas nada más en evangelismo. Tienen que hacerlo con campañas y con un gasto enorme de dinero y de publicidad. No te preocupes, te voy a enseñar el método y vamos. Y funcionó. Las personas que vean este video y que me conocen saben que no miento. El segundo año disminuimos un poco el esfuerzo evangelístico y solamente convertimos 27 personas. Al tercer año, 24. Al cuarto año, 23. Pero trabajamos en otras áreas en la iglesia que se estaba formando. Miren, así como el jabón tiene que ser aplicado a la piel para limpiar a un niño, el Evangelio tiene que ser aplicado para lavar el pecado. La verdad abundante de la Biblia puede salvar al mundo. Sin embargo, del modo que la medicina no sanará a menos que la medicina sea ingerida por el enfermo, el Evangelio no puede salvar a menos que sea escuchado y obedecido. Suspendo esta presentación y en el siguiente video 23 miraremos los otros puntos que tenemos aquí en el punto. Vamos a mirar lo que el pecado es. Bendiciones, que la pase bien. Hasta luego.